Padre amado, quiero darte primeramente las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, delante de ti, Señor, primeramente. Señor, quiero poner en tus manos la palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor, para traerla aquí delante de la iglesia, delante de los santos hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en mí, que quites todo lo mío, que pongas lo tuyo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy la honra y la gloria, Señor, porque eres tú el que hace la obra en cada uno de nosotros. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, si me pueden acompañar en la carta de los Efesios, en el capítulo 4, del versículo 1. Yo desde anoche estaba orando al Señor que Él mismo pusiera la palabra que fuese a compartir a su candelero. Y orando Él me trajo este capítulo. Lo comencé a leer, a pedirle al Señor que Él fuera dando que quería que trajera a la iglesia. Y bueno, hoy me puso el capítulo 4 de la epístola de la carta a los Efesios, desde el versículo 1 al versículo 16. Entonces, dice la palabra del Señor a través de nuestro apóstol Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, Señor. Aquí, mis hermanos, primero tendríamos que poner un poco el contexto en que el apóstol Pablo viene hablando a los Efesios. Si vemos que en el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el 3,
está el apóstol Pablo llamando a considerar que el propósito eterno de Dios es el llamamiento, crecer, en creer y ser salvos. Si vemos en Efesios capítulo 1, versículo 13, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí, creer y ser salvos, cuando somos sellados, cuando creemos, ya somos salvos y ya el Señor nos ha sellado a través de su Espíritu Santo. También el capítulo 2 nos habla de nuestra condición, que estábamos muertos en nuestros pecados. Ya estamos, y que nos fue dado vida a través de Cristo, a través de su resurrección. Lo que hicimos hoy, en recordarlo, recordar siempre qué fue la obra que Él hizo, que nos llamó y a través de su obra y su resurrección nos salvó. Como podemos ver en el capítulo 2, el mismo Efesios, y versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y recordamos en el capítulo 3, como hoy mi hermano leyó, que el Señor le puso en el versículo 14, si lo volvemos a leer, que también nos habla de la formación de Cristo en nosotros, esa parte, como lo vemos ahí en el versículo 14 del capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos que la formación de Cristo en nosotros tiene que ser hecho por un llamamiento, y Él nos llama a conocerlo. O sea, Él nos va a mostrar esa anchura, como dice aquí la palabra, la anchura, la longitud, para conocer toda esa plenitud de Dios. Por eso los primeros capítulos son en creer la salvación y el llamamiento de Dios mismo de nosotros a Cristo. Y el capítulo 4 ya habla de un andar como iglesia, en una unidad. Ya como vemos en el primer versículo, que el Señor nos llama a caminar por la vida cristiana. ¿Cómo andamos con Él? ¿Cómo caminamos con Él? Pero no solamente individualmente, no solamente una religión o filosóficamente, es también corporativamente. Eso hablábamos, ayer leíamos una parte en la lectura que estamos haciendo como iglesia los sábados. Nos hablaba de un depósito, esa plenitud del Señor, de que no solamente uno se edifica individual, sino también tiene que ser con la iglesia, con los santos hermanos. Amén. No solo porque podemos caer o cometer un error individual, sino nos edificamos corporativamente. En el versículo 1
nos dice el hermano Pablo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cantamos: digno eres tú, Señor. Hablaba el hermanito también que los apóstoles no dudaron y andaron con dignidad otra vez. Obviamente tuvieron tropiezos, tuvieron dificultades, pero fueron dignos de andar en ese llamamiento que le hizo el Señor. El Señor los llamó, les dijo: síganme. Pero ¿a qué precio? A conocerlo a Él, a estar en su gracia. Esa gracia que el Señor mismo les dio a los apóstoles. Pero andaron dignos. Ya que en el segundo, podemos mirar que en el segundo dice: ¿cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dios nos llama a ser humildes. Dice: con toda humildad. Qué difícil es para nosotros llegar a esa plenitud, a ser humilde. El Señor fue humilde. Él lo dice en su palabra: sean como yo, mansos y humildes de corazón. A eso debemos anhelar, a llegar. Hablo por mi parte, a veces la humildad es difícil, pero debemos ser humildes con cada uno de los amados hermanos, con la iglesia, con el quien llega, con el que no está. No ser como el mundo, que son personas arrogantes porque yo tengo una profesión o algo, tengo un cargo altísimo, entonces me creo más que los demás. No, así el Señor no nos quiere. El Señor no quiere a una iglesia así. No quiere a sus hijos así. Quiere a que sus hijos sean humildes, como Él lo fue, que andemos como Él. Ese es el camino que debemos andar. Buscar, así como decía, si Él nos llamó y le escuchamos y le creímos, debemos andar como Él anduvo. Obviamente no de nuestras propias fuerzas, porque Él dice: no lo hagáis en tus propias fuerzas, sino déjame a mí. Descárgate en mí y yo te ayudaré. Pero sí abrirle cada día el corazón a Él. También nos habla de la mansedumbre. Ahí es lo que decía: ser manso y humilde de corazón, decía el Señor en su palabra. Hay que ser manso. No dóciles, como dicen que el que es dócil es el que se deja manipular. No. La mansedumbre va más allá de ser manipular. Saber lo que creemos. Estar dispuesto a dar las cosas por los demás. Una bondad. Esos son frutos del Espíritu. Como habla el mismo apóstol Pablo en Gálatas 5:20. Ahí pueden ver los frutos del Espíritu. Esos frutos tenemos que anhelar. Que se ¿cómo se dice? Se refleje el Señor en nosotros cada día. A través de eso, la humildad, la mansedumbre. Y hay algo más que dice el apóstol Pablo: soportándoos con paciencia los unos con los otros. ¿Qué es soportándoos? Es sobrellevarnos también los unos con los otros. ¿Sabe qué es soportarnos los unos con nosotros como hermanos? Es soportarnos. Es soportarnos cada debilidad de cada uno, con amor. Que dice: en amor. El Señor fue amor. Amén. Y sigue siendo amor delante de nosotros. Sabemos que en lo humano, en la carne, somos difíciles, pero debemos aprender a pedirle al Señor a que pueda llenar cada día de su
de su paciencia para poder soportarnos los unos a los otros como iglesia, como hermanos. No tanto también nosotros corporativamente, sino también con los que no conocen al Señor, con los que aún no han visto la gloria de Él. También debemos aprender que el Señor así lo hizo. Les habló, obviamente, hablar la verdad, decir lo que no está de acuerdo uno, pero todo debe ser con amor y con paciencia. Porque así Él nos tuvo paciencia. Lo leía en el primer salmo del hermano Daniel, que el Señor de longanimidad, su ira, Él retrasa su ira, lento para la ira. Así es el Señor. Y así deberíamos aprender nosotros. Que me ayude, Señor, primeramente a mí, hermanos. Porque esto lo hablo y esto me enseña a mí también, no es para ustedes solamente. Claro. El Señor me enseña a través de lo que me mostró, también lo que estoy transmitiendo de parte de Él, que eso necesitamos nosotros. Decía el Señor, dejó un mandamiento: amaros los unos a los otros, como yo os he amado. A eso nos dejó el llamado. Y dice también, dice la palabra, el amor cubrirá multitudes de pecados. Seguimos también en el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como oró el Señor en Juan 17, si queremos podemos recordar. Acompáñenme a San Juan. No me acuerdo muy bien cómo dice, pero mejor es leerlo. Juan 17. Voy a leer. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ello, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Unidad, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste en el mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea
crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno a sí mismos, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén, Señor. Ahí está la unidad en el Hijo, en el Padre. El mismo Hijo duró por nosotros para que fuéramos una misma, cuando lo conociéramos a Él y conociéndolo a Él conociéramos al Padre, y estando en Él estamos en el Padre y ellos en nosotros. Qué bonito el Señor. Ahí nosotros debemos ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que es diligente es igual a solícito. Esa es la palabra. Que seamos uno en el Espíritu. El versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nos habla del cuerpo. La vida cristiana no es individual, lo que les decía, es corporativa. Antes vivíamos individual, pero en Cristo somos un cuerpo. Somos un cuerpo. El Señor nos bautizó en un cuerpo y nos dio de beber un mismo espíritu. Ese versículo. Nos necesitamos como cuerpo. Todos somos necesarios en el cuerpo. Esa es la vocación a que fuimos llamados por el Señor en el cuerpo y espíritu. A esa unidad. ¿Cómo? ¿Esa vocación qué es? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Así como le llamamos, Padre. Esa unión que nos dejó el Señor. Amén. No solamente, ya como vengo repitiendo, individual, sino en la santidad en la iglesia. Y que hemos aprendido que la iglesia no es solo una persona. La iglesia es Cristo, primeramente. Nosotros somos parte del cuerpo, miembros. Nos necesitamos de cada uno. La mano necesita del pie, de los dedos también. Le dije una vez a un médico yo, si somos un cuerpo, y si se enferma uno de una parte del cuerpo, esa parte enferma a otra parte. Y si una parte está mal, puede que esa otra parte enferme a la que está buena. Digo, pero usted sabe más que yo entonces. Yo hablando pues del cuerpo de la iglesia, ¿no? Pero yo me acordé en ese momento pues, de hablarle de eso y me echó del consultorio. No, usted sabe más que yo. ¿Para qué viene aquí? Váyase. Ni siquiera fórmula me dio. Por hablar del cuerpo, casi le digo el cuerpo de Cristo, no faltó nada. Entonces, así, bueno. Porque nos necesitamos como cuerpo, porque así como hay hermanos que podemos no tener la revelación, hay una parte del cuerpo que puede compartir y ayudar a revelar esa revelación, porque el Señor se lo revela a uno.
y por intermedio de ellos nos revela a nosotros también. Eso que el cuerpo se necesita mutuamente, Claro. no una sola persona, no una persona que se encargue. A veces hay que estar pendiente y estar en el servicio en el cuerpo de Cristo como hermanos. Desde el que, eso hablábamos ayer, desde el que sirve, el que barre, el que sirve el café, el que ayuda a mover la silla, todo eso hace parte del cuerpo de Cristo. Sí. Y como seguimos ahí adelante, en el 7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El Señor, además de la salvación, nos ha dado dones y gracias. Qué hermoso, ¿no? Qué misericordioso y compasivo. Él nos perdonó, nos salvó, y aparte de eso, Él hizo la obra y no tuvimos que pagar nada, pues, por gracia. Al contrario, nos premió. Nos premió, sí, siendo pecadores. Nos premió. Y aparte de eso nos da dones. Gracias. Si los pedimos, nos da dones. Que lo vamos a ver más adelante. Que más adelantico también. Pero hay unos dones también del Espíritu y dones que son de hombres también. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos ir, si me acompañan a la epístola de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 13? Creo que un poquito más. Aquí el Señor revelando a través de nuestro apóstol Pablo. ¿Ya lo tienen? Romanos, capítulo 12, versículo 13. Romanos 12, 13. 12, 13. Número 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso habla. Podemos seguir, porque la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí habla de esos dones que el Señor da, de esa gracia a cada uno le da un don distinto. No todos somos iguales, al Señor le da un don al hermano de ser profeta, de ser apóstol. Eso lo hablábamos también ayer en el libro que leíamos del hermano Gino. Todos estos dones son según la medida de fe que repartió a cada uno, conforme a su medida. En el versículo 8, seguimos adelante, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí ya son dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí habla del triunfo del Señor.
Estos 3 versículos hablan del triunfo, porque dice, subiendo a lo alto llevó la cautiva la cautividad. Y dice, bajó también, primero bajó y venció la muerte, hacia aguijón. Y también subió y está en los cielos, para llenarlo todo. Todo lo que hemos recibido ha sido parte de la obra en su cruz. Y esos dones es una gracia, es un regalo para manifestar sus riquezas. Y que nadie se gloríe, si no se gloríe, gloriemos al Señor mismo. Y ahora sí, como decía, hay dan unos dones, y unos dones de espíritu y hay unos dones de los hombres. Y dice, y él mismo, ¿cuáles son? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí podemos hablar de cada uno, de esos dones que da el Señor a los hombres. Primeramente el apóstol, que es un apóstol, es un enviado por el Señor para cumplir un propósito de Dios, primeramente. Que eran los apóstoles, los 2 apóstoles que fueron constituidos para hacer una obra que siguieran al Señor. Fueron enviados por Él para predicar su evangelio delante. Pero son dones dados por el mismo Señor, esos apóstoles. También hay apóstoles, en cuanto estaban los apóstoles, también habían otros apóstoles, que eran para edificación de la iglesia. También los invito, hermanos, que ahorita mismo el hermano Pablo David está haciendo un estudio acerca de la historia de la iglesia. Ahí podemos ver quiénes eran apóstoles de los hermanos. Porque muchos, ahorita mismo en esta era hay muchos que se dicen ser apóstoles. Pero en realidad son puestos por el Señor. Solo eso lo da el Señor y el Espíritu. Solo su cuerpo sabe quiénes son apóstoles. Entonces los invito también a esos estudios que son muy buenos. Comienzan a hablar de la primera iglesia, los primeros, lo que sufrieron los apóstoles después de la muerte del Señor. Una resurrección delante. Ese está en Tesoro Cristiano. Una pequeña publicidad. Los profetas. ¿Verdad? Nos habla de profetas. ¿Quiénes son? Son los que traen la palabra de Dios al pueblo. La explican adecuadamente a las iglesias. Ellos tienen una característica en común, de edificación, de exhortación y de consolación, los profetas. No todos somos profetas. No todos. No todos somos apóstoles. Lo menos. Nadie. Pero la característica de ellos es que edifican a la iglesia. La exhortan también. Y la consuelan también. Tienen que tener esas 3 características para poder ser un profeta. No solamente exhortación, no solamente consolación, no solamente edificación. Tiene que tener los 3. El Señor ayuda a la iglesia a que tenga sus profetas, sus apóstoles en todas las localidades, no solamente en la nación. Los evangelistas son los que llevan el evangelio de Cristo. Por ejemplo, tenemos en la palabra el evangelista Felipe. No me acuerdo por dónde está, pero no me acuerdo. Pero
el Señor llama, también tiene, no todos podemos ser evangelistas tampoco, porque a veces queremos evangelizar personas y nos preguntamos por qué no funciona. No actúa, Señor. Estoy haciendo todo, estoy leyendo tu palabra, me falta algo, pero no. Que como se dice anterior, es un don que le da el Señor a cada uno. Yo me acuerdo un ejemplo de que me contaba Jonathan de un hermano, creo que lo dieron en el campamento. Un hermano predicaba, trataba de evangelizar al grupo de trabajo. Siempre, día y noche, estudiaba y ya, pero no, ninguno se convertía en Señor. Pero una noche como que estaba enfermo, le dijo a un hermano, dijo que no, te toca a ti para que me ayudes a evangelizar. Y el hermano una noche evangelizó y se convirtieron muchos. Entonces volvió el hermano, el que había evangelizado primero, y volvió a evangelizar y nada. Y volvió y le dijo al hermano, y el hermano volvió a ver, y se convirtieron. Hasta que se dio cuenta que no tenía el don. Dijo, no, ese encargo está para ti, hermano. No todos tenemos ese don de evangelizar. No todos lo tenemos. Hay que dejarle la tarea al que tenga ese don de evangelizar. El que tenga el don de apóstol, el don de profeta. Los pastores se encargan de enseñar, de cuidar a la iglesia. Yo acabo de pastorear. Pastores y maestros que podrían tomar. El ministerio pastoral no es de uno solo, es de varios hermanos. La carga no puede llevarlo uno solo. El Señor nos dejó uno solo, dejó a varios. La carga no puede ser de un solo hermano, es de varios hermanos. Hay que orar para que la iglesia haya pastores, maestros, maestras, que también las mujeres enseñan a las jóvenes, dice, porque le escribe Pablo a Tito, que las ancianas enseñan a las jóvenes, también, que son maestras. Y es que con el nacional también se enseña, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, cuando María va a visitar la tumba de nuestro Señor Jesucristo, ella hace una acción, ella va, ¿verdad? Y encuentra las circunstancias, ¿verdad? Le permiten a ella darse cuenta de que no está el cuerpo, ¿verdad? Y estaban los apóstoles del Cordero, estaban allá reunidos en la casa y estaban varios hermanos también. Estaban varios hermanos, pero ellos estaban ya desconcertados. Y cuando ella lleva la noticia, o sea, son acciones que se hacen, ¿verdad? Ella lleva la noticia, mire, no está el cuerpo. Y eso les permite a ellos reaccionar y entonces darse cuenta de que se ha producido lo que el Señor les había anunciado antes, que ellos no entendían, ¿verdad? Sí. De que Él iba a resucitar. O sea, son acciones que se hacen dentro de la iglesia, que permiten que haya un confortar, que permite que haya esa acción, ese accionar precioso, ¿verdad? Que es el cuerpo en funcionamiento. El cuerpo en funcionamiento. El cuerpo en funcionamiento. Lo mismo el pastorado es un servicio también a los hermanos. Un pastor no es el que, como los que están ahorita, con el temor de Dios de hablar en las otras iglesias o también en la iglesia católica, que la gente le sirve. El Señor no vino como él decía, yo no vine para que me sirvan, sino para ser servido. Ese es el pastor tiene que estar a servicio de la iglesia, del cuerpo, de estar pendiente del uno, del otro, de que se edifique, que enseñar, como decía, y de cuidarla. Porque si no hay quien no la cuide, como dice el Señor, le decía, me acabo de acordar cuando el Señor le dice a Pedro, tú me amas. Sí. Pastorea, apacienta a mis ovejas. Y después le dice, pastorea mis ovejas. 3 veces le dice, pero le dice, como cuídalas. Ahí está el pastor, ese ahí está el significado. Que si no deja, el pastor debe cuidar
el redil, las ovejas del Señor. Ay, seguimos. A fin, ¿y esto para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así como veníamos ya hablando, de manera que estos ministerios, su función es llevarlo a la unidad de la fe. De manera que todos estos dones dados por el Señor, sea para capacitar a los hermanos, a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice Pablo. Todos estos dones que el Señor da a hombres, no es para que ellos se queden, sino para que el cuerpo de Cristo sea edificado cada día, en las reuniones, en la obra, porque todos necesitamos de Cristo, no de palabras de hombres, sino de Cristo, la palabra del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que estos ministerios, su función es llevarlo a la unidad de fe y llegar a la estatura y plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta, esa es la carrera de los días. Ese es el ministerio que los hombres que le han dado los dones tengan que llevar a los santos hermanos, al más pequeño como al más grande. Llegar a esa plenitud y esa estatura de nuestro Señor Jesucristo. Equipándolos a los santos hermanos, ayudando a los hermanos para que puedan cumplir el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo y llevar a la madurez, a la estatura y plenitud. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia. En la textual dice con maestría. También las artimañas del error. De eso, para que toda esta edificación que viene desde el principio con los dones del apostolado, evangelistas, profetas, pastores y maestros, para que la edificación del cuerpo sea sólida y tenga ese conocimiento de que la creencia en el Señor sea tan sólida que no vayan a caer en estas artimañas de los hombres, de los que las bases firmes. Sí, los fundamentos del Señor firmes. Ahí está, que toda esa edificación del cuerpo de Cristo sea para que el cuerpo tenga esa solidez y esa madurez, que venga otra persona a hablarnos, a decirnos que esto, lo demás, y está fuera de la palabra, y uno sabiendo que no es la palabra, saber no, perdón, pero no es así, la palabra dice es así, el Señor es así, no es así. Eso es lo que quiere decir ahí, que un verdadero pastor siempre nos va a llevar a Cristo. El que se ponga primero que Cristo, siempre nos va a llevar a Cristo. Siempre debemos estar mirando al Señor. Como dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuestro crecimiento es hacia arriba, hacia el Señor, vertical, mirándolo siempre. Nuestro crecimiento, hermanos, nuestro crecimiento es hacia el Señor, no a nadie más, no a Manuel, no a Alejandro, no a Daniel, no a Jonathan, sino a Cristo. No, solamente a Cristo. Ahora no es irse en una nave
derecho a pensar que está por allí nomás. Nosotros espiritualmente, Espiritualmente. eso es lo que tenemos El crecimiento. nosotros. Porque se van por allá en naves y todos dicen, estamos más cerquita a Dios, claro. No, y cantamos que el Señor está más allá de las esferas. Más allá de las esferas. De las esferas, maestro, más allá, no sabemos de qué la es eso. luna y las esferas, sí. No sabemos, nosotros no tenemos conocimiento, no tenemos entendimiento de eso. ¿Quién dice más allá de las esferas? Yo no sé quién más allá de las esferas. Pero gloria a Dios que haya ese misterio ahí, Ese misterio para que el hombre no se gloríe, si no sea él. de la luna, las estrellas, que realmente el firmamento alumbrará y ahí para allá oscuridad. Sí, no sabemos. Por eso es que siempre tenemos que mirar a nuestro Señor, mirarlo a él espiritualmente, para alimentarnos, alimentar el espíritu, para que Él nos pueda llenar. Porque Él es nuestro alfarero, somos unas vasijas de barro y Él deposita su espíritu cada día. Y que nuestro ser humano, nuestra carne, cada vez disminuya. Ay, Señor, ayúdanos. Y dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De manera que el Señor, por medio de estos dones, nos ayuda para capacitarnos en los ministerios y edificarnos también, pero también edificando. Como miembros del cuerpo de Cristo nos debemos ayudar mutuamente. Como miembros del cuerpo. Aquí localmente, también cuando podamos ayudar a otras iglesias también locales, ayudar, porque somos un cuerpo. Aquí en la iglesia local somos un cuerpo, pero también ya, como el hermano Chino también, en general también hay un cuerpo en el espíritu. Vamos creciendo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Este es nuestro andar en humildad y en sencillez, hermano. Esto aquí habla del andar, el caminar al lado de Cristo. La iglesia siempre, con sencillez y humildad. Pero también un andar en verdad del cuerpo, recibiendo todo lo que el Señor nos dejó. Con el único propósito, amados, que lleguemos a la estatura y la plenitud de Cristo. Que seamos creyentes maduros y firmes. Que nada, amados, nos pueda mover de nuestro Señor. Si verdaderamente seguimos la verdad en amor en el Señor, nada, amados hermanos, nos podrá mover. Amados, que el Señor nos ayude a meditar este capítulo 4. Que nuestro andar sea siempre Cristo. Que podamos leer, meditarlo, seguir rumiándola. Esto fue una palabra que él orando claramente me dijo el capítulo en el espíritu, y lo leí todo y le pedí a él que él me guiara cuál quería para la iglesia. Me dijo, de aquí está acá. El Señor es bueno y fiel, siempre lo he dicho. Porque yo soy uno, como dice el apóstol Pablo, uno de los menores entre los hermanos. Realmente obedezco al Señor cuando Él lo permite. Más adelante, si pueden leer, habla de la luz, la nueva vida en Cristo. Debemos andar en luz entre los gentiles, para decir alguno que quiera leer. Bueno, mis hermanos, pongámonos en el Señor, otra vez oremos, démosle gracias por sus palabras. Jesús.
Señor, te damos gracias, Padre amado, nuevamente, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta carta que tú pusiste al apóstol Pablo, Señor, para las iglesias, Señor, para tus iglesias. Señor, que podamos comprender estos misterios, Señor. Y que tú, Señor, actúes en cada candelero tuyo, Señor. Conforme levantando, Señor, dando dones de profeta, de pastor, de evangelista, de profeta, de maestro, Señor, en humildad y sencillez, Señor, poniéndote a ti siempre delante para la edificación de tu candelero, para los que necesitan. Que sea siempre tú glorificado, Señor. Yo te agradezco, Señor, por toda esa revelación, Señor. Por todo lo que tú nos das, Señor, que no merecemos, por esa gracia, Señor. Que así también nosotros demos gracias, Señor, porque así tú nos has dado, Señor. Señor, te ponemos en tus manos esta semana, nuestros trabajos, Señor, las labores de cada uno de mis hermanos, la mía, para que tú seas con nosotros, Señor, y podamos honrarte y ser esa luz y andar contigo cada día en el camino, Señor, porque tú nos llamaste con un propósito para Dios. Muéstranos a cada uno el propósito que tú tienes, en la medida que tú lo dispongas, Señor, en tus tiempos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.